Imagina enfrentarte a un enemigo muchísimo más poderoso, una máquina de guerra implacable que ha destruido todo lo que conoce. Así se sintió Aníbal Barca, el hombre que osó desafiar al imperio más temido de la antigüedad, Roma. Hoy, desentrañaremos la historia de uno de los estrategas militares más brillantes y audaces de la historia. Desde su juramento de odio eterno a Roma hasta la marcha imposible a través de los Alpes y sus victorias inolvidables en tierras italianas. Luchó hasta el último aliento para cumplir su promesa y casi lo logró. Aníbal Barca nació en una Cartago en plena crisis. Cartago, una próspera ciudad del norte de África, fue una de las mayores potencias del Mediterráneo. Pero en el siglo III a.C., su poder estaba en declive. El gran rival de Cartago era Roma, una ciudad en ascenso que buscaba consolidar su dominio en la región. La Primera Guerra Púnica, que había terminado poco antes del nacimiento de Aníbal, fue un duro golpe para los cartagineses. Cartago perdió no solo territorios importantes como Sicilia, sino también su supremacía marítima en el Mediterráneo. Las consecuencias económicas y políticas fueron devastadoras, pero en medio de esta desesperanza surgió una figura que cambiaría la historia para siempre: Aníbal Barca. Aníbal fue hijo de Amílcar Barca, un general cartaginés que lideró las tropas en la Primera Guerra Púnica. Amílcar no solo era un líder militar, sino también un hombre con un profundo resentimiento hacia Roma. En un momento clave de la infancia de Aníbal, Amílcar lo llevó a un altar, y allí, en una ceremonia solemne, le pidió que jurara odio eterno a los romanos. Aún siendo un niño, Aníbal lo hizo sin dudarlo. Este juramento no fue solo una promesa, sino un compromiso que marcaría el rumbo de su vida y la historia de Cartago. La influencia de Amílcar sobre Aníbal fue profunda. Aníbal aprendió de su padre la disciplina militar, el arte de la estrategia y la astucia en la guerra. Durante su juventud, acompañó a su padre en las campañas de expansión en la península ibérica, donde Cartago buscaba nuevos territorios y recursos que compensaran las pérdidas sufridas tras la Primera Guerra Púnica. Con la muerte de Amílcar y posteriormente la de su cuñado Asdrúbal, Aníbal asumió el mando del ejército cartaginés en Hispania. Su carisma y habilidades militares hicieron que fuera respetado tanto por sus soldados como por sus oficiales. Su primera gran acción fue la conquista de Sagunto, una ciudad aliada de Roma en la península ibérica. Este ataque fue una provocación directa a Roma y una declaración de guerra no oficial que llevaría al inicio de la Segunda Guerra Púnica. Roma no podía ignorar el desafío y envió un ultimátum a Cartago para que entregara a Aníbal. La respuesta fue un rotundo no. Con este rechazo, la guerra estaba servida, y Aníbal comenzó a ejecutar un plan de ataque ambicioso. En lugar de enfrentarse a Roma en Hispania o en el norte de África, decidió llevar la guerra directamente al corazón del enemigo, a la misma Italia. El plan de Aníbal era audaz y extremadamente peligroso. Para atacar Roma, decidió atravesar los Alpes, una cadena montañosa temida por su dureza y su clima extremo. En otoño del año 218 a.C., Aníbal emprendió la marcha con un ejército que incluía infantería, caballería y elefantes, animales exóticos y poderosos que causaban terror en los romanos. La travesía fue un desafío épico. Los soldados enfrentaron condiciones climáticas extremas, hambre, enfermedades y ataques de tribus hostiles que vivían en las montañas. Además, el frío y la altitud cobraron un alto precio. Sin embargo, tras semanas de penurias, Aníbal y sus tropas lograron cruzar los Alpes y descendieron al Valle del Po en Italia, listos para enfrentar a Roma en su propio territorio. La llegada de Aníbal a Italia fue solo el inicio de una serie de victorias legendarias que consolidaron su reputación como un estratega militar brillante. La primera gran victoria fue en la batalla de Trebia, donde, utilizando su habilidad para manipular al enemigo, emboscó y derrotó a un ejército romano. Poco después, en la batalla del lago Trasimeno, Aníbal llevó a sus enemigos a una trampa en un estrecho paso entre las montañas y el lago, y allí los masacró sin piedad. Roma nunca había enfrentado derrotas de esta magnitud en su propio territorio, pero la cúspide de la genialidad táctica de Aníbal
llegó en la batalla de Canas, en el año 216 a.C. Aníbal, con un ejército mucho menor en número, rodeó y aniquiló a las legiones romanas mediante una táctica envolvente. Esta victoria fue tan devastadora que el término Canae se convirtió en un sinónimo de derrota total. Roma quedó horrorizada y, en un intento desesperado por defender la ciudad, adoptó la táctica de evitar enfrentamientos directos con Aníbal. A pesar de sus victorias, Aníbal no contaba con el apoyo total de Cartago. Mientras él luchaba en Italia, la ciudad de Cartago se mostró renuente a enviar refuerzos. Los líderes cartagineses preferían centrar sus esfuerzos en proteger los territorios en África y la península ibérica. Además, las alianzas de Aníbal con algunas ciudades itálicas no fueron suficientes para debilitar el poder de Roma, que seguía reagrupando fuerzas y fortaleciendo su resistencia. Durante años, Aníbal permaneció en Italia, hostigando a los romanos, pero incapaz de dar el golpe final. Esta estrategia de desgaste fue efectiva en mantener a los romanos en constante alerta, pero sin los recursos adicionales que necesitaba. Aníbal quedó atrapado en una lucha interminable. Mientras Aníbal mantenía una Roma ocupada en Italia, el joven general romano Escipión había logrado importantes victorias en Hispania y luego en el norte de África. Escipión llevó la guerra a Cartago, obligando a Aníbal a regresar para defender su patria. En el año 202 a.C., se enfrentaron en la decisiva batalla de Sama. Aunque Aníbal luchó con valentía, las tácticas de Escipión y el apoyo de la caballería númida dieron la victoria a los romanos. La derrota en Sama fue el final de la guerra y la capitulación de Cartago. Aníbal, que había pasado su vida luchando contra Roma, ahora veía cómo su sueño se desmoronaba. A pesar de su destreza militar, no pudo evitar que Roma saliera victoriosa. Tras la derrota, Aníbal fue exiliado y perseguido implacablemente por los romanos, que no descansaron hasta capturarlo. Pasó sus últimos años como asesor militar en diversos reinos del Mediterráneo, siempre bajo la amenaza de ser entregado a sus enemigos. Finalmente, en el reino de Bitinia, ante la inminente captura, decidió quitarse la vida bebiendo veneno. En su última carta dejó una amarga reflexión sobre la ingratitud de Cartago y la grandeza de Roma. Aníbal Barca es recordado como uno de los mayores genios militares de la historia. Su habilidad para el combate y su espíritu indomable dejaron una marca imborrable en Roma, que aún siglos después estudiaría sus tácticas. Aunque fue derrotado, el impacto de sus campañas cambió para siempre la manera en que Roma veía la guerra. Aníbal es el símbolo de la resistencia contra un poder colosal y un recordatorio de que incluso los imperios más fuertes pueden ser desafiados. Aníbal Barca fue más que un enemigo de Roma. Fue un genio militar cuyo legado desafía el tiempo. Aunque no pudo vencer al imperio, sus tácticas y su valor lo convirtieron en una leyenda, una figura que encarna la resistencia contra un poder imbatible. Roma absorbió sus lecciones y se fortaleció, pero la sombra de Aníbal permanece, recordándonos que hasta las civilizaciones más grandes pueden ser desafiadas. ¿Crees que Aníbal habría derrotado a Roma si Cartago lo hubiera apoyado más? Si quieres conocer más historias increíbles, suscríbete y acompáñanos en nuestros viajes a través del tiempo. Hasta la próxima.